Las realidades y sucesos de la sociedad son complejas y cambiantes. Por eso es necesario abordarlos con profundidad, asumiendo un verdadero rol protagónico. Sucesos que permiten realizar un análisis de los actores y de los escenarios que forman parte de la coyuntura. Diferentes puntos de vista permiten comprender la coyuntura política, social y económica del país. La coyuntura. Bienvenidos todos, buenas noches a un programa más de La Coyuntura en este domingo 5 de julio del 2020, un domingo más junto a ustedes. Gracias por estar junto a nosotros en este programa de análisis e información y bueno, también diálogo, ¿no? Y justamente hoy vamos a llevar a cabo un diálogo muy interesante con el abogado César Coronel Garcés. Él es analista político y por supuesto también activista social, especialista en temas jurídicos, laborales, sociales y legislativos, ¿no? El tema del día de hoy, aprovechando la coyuntura política que se está viviendo y que no es nada agradable para nosotros los ecuatorianos, no es nada agradable para nuestra sociedad, vamos a hablar un poco sobre dignificar la política y reivindicar el servicio público, ¿no? Y justamente hemos escogido este tema porque de alguna u otra manera consideramos que es momento de que nosotros los ecuatorianos veamos de una mejor manera posible lo que está ocurriendo en el país, porque estamos a las puertas de un nuevo proceso electoral, un nuevo proceso que implica mucho compromiso por parte nuestra, porque si de alguna u otra manera en este momento nos estamos quejando de las situaciones que estamos viviendo, sobre todo en cuanto a corrupción se refiere, de alguna u otra forma también estamos involucrados en eso, ¿no? Y para no repetir estos capítulos oscuros de este presente año, o al menos de estos meses que han transcurrido del 2020, pues es muy importante que nosotros nos comprometamos a hacer hacer un deber muy importante en lo que será el próximo proceso electoral. Entonces, vamos a darle la bienvenida pues al abogado César Coronel. César, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a La Coyuntura. Un gusto tenerlo acá en esta noche maravillosa y por supuesto pues conversar junto a usted a través de su preparación, de su visión un poco sobre el tema que ya ha puesto en esta mesa del diálogo y el análisis, ¿no? Dignificar la política y reivindicar el servicio público que en este momento está mal visto por la mayoría de la población ecuatoriana. Buenas noches, César. Buenas noches, licenciado Arana, qué gusto saludarlo a usted y a quienes nos ven a través de la señal de este espacio de La Coyuntura, que yo aplaudo como una tribuna democrática que sin duda alguna hoy más que siempre y en todo momento es indispensable. Sobre todo aplaudo el hecho de que se debatan este tipo de temas que van mucho más allá de la coyuntura, más allá del nombre del programa, sino en lo conceptual, en lo que realmente a la gente le puede parecer preocupante hoy, que es justamente lo que llena los titulares y que indigna y que duele a los ecuatorianos, transformado hacia el lado positivo, hacia esa necesidad urgente, a esa necesidad imperiosa, urgente, necesaria, que el ecuatoriano lo exige, dignificar la política y reivindicar el servicio público. Por supuesto que sí, César, ¿no? Y es muy importante abordar este tipo de temas, ¿no? Sobre todo porque, como dije al inicio en la presentación, estamos inmersos y, por supuesto, estamos también a las puertas de un nuevo proceso electoral, un proceso electoral muy importante para el Ecuador porque vamos a elegir al nuevo gobierno y a la nueva asamblea. Justamente estas dos funciones del Estado que en este momento están siendo muy criticadas y de acuerdo a las encuestas, ¿no? Sobre la percepción ciudadana es una percepción muy negativa, tanto en la función ejecutiva como en la función legislativa. Pero también hay que hacer comprender un poco a la gente, César, y entremos ya en contexto, ¿no? Hay que hacer comprender a la gente que la corrupción, que es un tema que estamos criticando en estos últimos días, no solamente se da en la esfera pública, en el poder político, ¿no? Sino que también se da en el ciudadano de a pie, en ese ciudadano que empieza con una mentira blanca, como se dice, una mentira pequeña, y después termina cometiendo justamente estos casos grandes de corrupción que estamos criticando. Desde su perspectiva y desde su especialidad en estos temas, ya, ¿cómo usted aborda, ¿no?, la corrupción en una sociedad como la nuestra? ¿Cuál es el punto de partida que justamente enmarca, estructura estas acciones negativas para una sociedad como la ecuatoriana? Este es un tema integral y hay que verlo por eso mismo de manera amplia. No solamente es un tema de leyes, no solamente es un tema de jueces, no solamente es un tema de partidos políticos o de educación. Es o todo o nada, porque definitivamente todo lo que hemos intentado definitivamente no ha funcionado. En ese sentido, yo quiero empezar con el tema de la educación. Usted ha dicho algo importantísimo y es que muchas veces desde los hogares
pero también desde las aulas universitarias o incluso desde las aulas, desde las escuelas, normalizamos la corrupción. Y eso es realmente preocupante y es muy grave. A tal punto que tenemos profesores que le cobran a sus alumnos por pasarlos de año. O a tal punto que desde los mismos hogares tenemos el mal ejemplo de que de la noche a la mañana vemos que el vecino se enriqueció, vemos que el vecino cambió de casa, cambió de carro, cambió de estilo de vida, y eso que debería generar sospecha y rechazo, a veces lo confundimos con un éxito que no es tal. Por lo tanto, si hay un éxito, entre comillas, repentino e injustificado, esto debe generar sospecha, rechazo desde la ciudadanía, y bajo ninguna circunstancia podemos enseñarle a nuestros hijos que eso es éxito de ninguna manera. Más bien todo lo contrario, nuestros hijos deben aprender y las nuevas generaciones deben recordar la necesidad del valor del esfuerzo, de conseguir a pulso las cosas. Eso respecto al tema de educación. Pero decía, no es solo eso. Hay un tema de leyes, hay un tema de jueces y hay un tema también que le corresponde a los partidos políticos. Y usted ha indicado algo importante y me voy a brincar a ese cuarto tema. El aspecto electoral. Estamos a nada. O sea, ya en septiembre hay que inscribir candidaturas. En el mes de septiembre, si se inscriben las candidaturas, los partidos políticos tienen un compromiso y una responsabilidad mucho más grave que antes, porque con la entrada en vigencia de las últimas reformas al Código de la Democracia, usted está obligado a votar por la lista, de tal manera que usted ya no puede escoger de una lista uno, de la otra lista aquel amigo que le cae bien, el otro político que le parece decente. No, usted tiene que votar por una sola lista, de tal manera que los partidos están obligados a presentar en sus papeletas a las mejores mujeres, a los mejores hombres que puedan justamente no solamente tener, digamos, popularidad, que eso es un tema que mucho se ha discutido por estos días. No, señor, la papeleta debe estar llena de personas que cumplan con las siguientes características. Primero, preparación. Preparación en lo académico, eso es fundamental. Basta de improvisación. Segundo, claras credenciales éticas y morales, probidad notoria. Tercero, claras propuestas que den solución a los problemas que realmente le preocupan a la gente. Y cuarto, y no menos importante, conocer la realidad de nuestro país, los problemas que aquejan, que le quitan el sueño a la ciudadanía para dar respuesta a aquello. Y finalizo esta respuesta con algo muy importante de usted. Además de que yo sigo su programa y sus editoriales, yo le decía fuera del aire, a veces no coincido, pero los conceptos son importantes y hay que dejarlos claros, y sobre todo la posibilidad de hablar con libertad. Y usted lee mucho también, y Martín Caparrós es un teórico de la política, escribió en uno de sus libros: los políticos de hoy no conocen a quienes dicen representar. Qué verdad tan lapidaria. Y eso es cierto. Por lo tanto, gente preparada, con propuestas claras, que tenga, por supuesto, credenciales éticas y morales, y lo más importante, que conozcan su realidad y la del país. Justamente basándonos en esos cuatro aspectos, cuatro puntos necesarios que nombró, voy a tomar dos que en lo personal siempre he repetido aquí cuando se me ha presentado la oportunidad en el programa, ¿no? Y que han sido la preparación de la persona que nosotros vayamos a escoger como la más capacitada para ejercer el cargo al cual estamos dando el apoyo, y por supuesto también lo que decíamos hace un rato y creo que también lo manifestó y coincidimos en ese sentido, ¿no? Aparte de esa preparación, que sea capaz de ejercer ese cargo, ¿verdad? Que sea capaz de servir a la ciudadanía, que justamente eso es lo que no vemos, ¿no? Y por ejemplo, en la preparación nos estamos dando cuenta que lastimosamente la ley es muy blanda en ese aspecto, ¿no? Porque si bien es cierto, por ejemplo, yo siempre he dicho, y muchos jóvenes también me lo han manifestado, para conseguir un trabajo nos piden experiencia o mínimo la mitad de nuestros estudios universitarios. Y a una persona que va a ocupar un cargo importante, como por ejemplo para ser presidente de la República, vicepresidente o asambleísta, no le piden esos títulos, ¿verdad? Y el otro punto que casi se me escapa es el de las propuestas. Justamente mencionaba el de la reforma al Código de la Democracia. Y para este proceso electoral se exige las propuestas se conozcan a través de los debates, ¿no? ¿Qué tan importante es conocer esas propuestas? Y creo que allí es donde nosotros debemos comprometernos para efectivamente, ¿no? Endosarle el voto y por supuesto darle ese apoyo a la persona que veamos que está preparada y por supuesto que genere verdadera propuesta, ¿no? Entonces,
muy importantes son esos dos aspectos que hay que destacar dentro pues, de este nuevo proceso electoral que se va a dar a conocer. Y yo siempre enmarco más sobre todo, porque todos conocemos que la función más importante del Estado ecuatoriano es la función legislativa, porque ellos son los encargados de legislar, es decir, crear las nuevas leyes que nos van a regular. Entonces, si en este momento estamos inconformes por las leyes que tenemos o consideramos que son leyes injustas, entonces, ¿qué tan importante es que elijamos a conciencia y le demos ese respaldo a la persona preparada? Sobre esta concepción que yo considero es un poco de falta de preparación democrática en el ciudadano, ¿cuál es su percepción, César? Usted ha hecho un comentario bastante amplio y estoy de acuerdo en todo lo expresado. Y debo agregar una cosa. Uno de los problemas que tenemos es justamente improvisación. Yo siempre digo que un antídoto clarísimo para la corrupción es la preparación. Porque no estar preparado también es corrupción. Asumir un cargo sin conocer a lo que se va o sin tener una propuesta clara de lo que usted va a hacer en el desempeño de ese cargo, también sin duda alguna es traicionar a quienes le están dando la confianza con el voto. Por otro lado, también es fundamental que las propuestas que presenten los candidatos sean propuestas, primero, que estén conectadas con las necesidades y angustias de la gente, que tengan además asidero en la realidad, es decir, que se puedan llevar a cabo y que no sean o constituyan demagogia o simplemente populismo o tratar de ganarse el tarimazo. No, señor, se trata de con seriedad, justamente, y con responsabilidad asumir los roles que corresponden. Por eso yo hablo de dignificar la política, de reivindicar el servicio público, que no es otra cosa que asumir con seriedad y con responsabilidad el servicio a la gente. Que la política sea entendida como aquella actividad, como aquella vocación de cambiar para bien la vida de las personas. Y por ello es fundamental también que los políticos tengan dónde volver después de la política. Es decir, que los políticos no busquen en esos 4 u 8 años perennizarse en el poder o enriquecerse ellos y sus amigos para vivir tranquilos el resto de la vida y sus siguientes generaciones. No, señores, eso no es la política. La política debe ser entendida y no de otra manera, sino como una vocación de servicio. Ahora, usted decía algo, el rol que tienen los ciudadanos en la democracia, importantísimo, que no solo pasa por el tema del voto, sino por el abanderar causas desde la ciudadanía que, por supuesto, se convierta en el mejor crítico y asesor de los gobernantes y también de sus representantes en esa democracia representativa a través, en este caso, en el caso del Ecuador, de la Asamblea Nacional. Es decir, una ciudadanía que no se limite únicamente con un domingo cada 4 años ir a votar, sino que sea vigilante permanente de las acciones que sus representantes, que están ahí por su voto, que están ahí para cumplir su trabajo, que están ahí porque usted les paga un sueldo y que están ahí porque son los empleados de la gente. El político debe entender eso, tener donde volver después de la política y, por supuesto, comprender el rol que tiene de servidor de la gente y no de servirse y enriquecerse de lo poco que va a quedar de dinero en las arcas del Estado. Efectivamente, ¿no? Ese es el clamor popular y sobre todo en estos últimos años donde ha sido muy evidente en todo sentido la corrupción, ¿no? Y qué lamentable, ¿no? Es ser testigos de que justamente en un momento tan crítico como el que hemos vivido los ecuatorianos, bueno, y seguimos viviendo, ¿no? A consecuencia de la pandemia del COVID-19, justamente en estos momentos fue donde se aprovecharon de servirse de nosotros, de los recursos, de los pocos recursos que tiene el Estado ecuatoriano, ¿no? Y el clamor popular que ahora ha cogido mucha más fuerza, aunque ya en los últimos años he escuchado, es, por ejemplo, exigirle un título de tercer nivel, mínimo de tercer nivel a los futuros legisladores, que no se permita la participación de personas, por ejemplo, de la televisión, ex cantantes, futbolistas, exfutbolistas, chicos reality, etcétera, etcétera, porque ellos no tienen esa preparación que justamente estábamos mencionando hace un instante sobre la preparación que debe tener la persona, ¿no? Y ahí agreguémosle lo que usted decía, también debe tener ese factor que es la ética y moral. Si yo me siento preparado, vamos, pero si no me siento preparado, ¿para qué aceptar algo que no voy a lograr hacer, no? Y más vale, pues estoy viendo como la política un campo de acción para enriquecerme y no justamente la política como un campo de acción para servir a la gente. Ahora, ¿qué tan viable, César, usted que es especialista en temas legislativos, ¿no? ¿Qué tan viable sería
no sé, a través de una consulta o una reforma que justamente se puede por medio de la Asamblea Nacional, llevar a cabo este clamor de la gente, ¿no? El de exigir un título de tercer nivel, el de que no se permita la participación a gente que no está preparada, en que efectivamente la ley sancione este tipo de actos de corrupción, ¿no? Siempre se ha escuchado cada vez que se inicia un proceso de consulta popular, pero como que nos quedan debiendo a veces las preguntas que forman parte de la papeleta. ¿Qué tan factible sería que en la próxima asamblea se lleve a cabo esta reforma para que en el 2025, que es el nuevo año donde se va a elegir al nuevo presidente, al nuevo vicepresidente y la nueva asamblea, se pueda ya establecer estos mecanismos que la gente pide a gritos en estos momentos? Hubo ya una iniciativa ciudadana que pretendía justamente establecer algunos requisitos mínimos para los legisladores. Sin embargo, la Corte Constitucional se pronunció en el sentido de que esto implicaba una regresión en derechos porque se estaba limitando el derecho de la participación. Por lo tanto, esa iniciativa no le dieron paso desde la Corte Constitucional. Pero vamos a lo de fondo, y es que usted tiene ahí dos actores importantes, los partidos políticos y la ciudadanía. Los partidos que tienen la responsabilidad de presentar en sus listas cuadros preparados, con credenciales éticas y morales, con propuestas claras, con conocimiento de la realidad, pero también tiene a los ciudadanos que a través de espacios como estos puedan informarse de las propuestas de esos candidatos y puedan informarse y sobre todo formarse en democracia de tal manera que el voto sea un voto realmente a conciencia. Ahora bien, usted mencionaba el tema legislativo y yo decía al inicio de esta conversación que no se trata únicamente de un aspecto en particular, sino que es un tema integral poder transparentar y dignificar la política. Hablaba yo de la educación, le hablaba yo a usted del rol importante de los partidos políticos, pero también a nivel legislativo y a nivel judicial hay temas pendientes. En lo que respecta al tema judicial, es indispensable que la Asamblea Nacional de una vez por todas despache las leyes de extinción de dominio que, sin atentar contra el debido proceso, busquen no solamente sancionar la corrupción, sino adicionalmente a eso, procurar la recuperación de aquello en lo que el Estado fue perjudicado. Es decir, no se trata únicamente de mandar 2 o 3 años a un corrupto a la cárcel. Eso sí, que se cumpla el debido proceso y que se respete el principio de presunción de la inocencia. Pero si es demostrada su culpabilidad, no puede solamente pasar 2 o 3 años en la cárcel para luego salir a disfrutar de lo robado, sino que además el Estado debe procurar recuperar aquello que fue fruto de esa corrupción. Y en eso, tanto a nivel legislativo está pendiente la legislación correspondiente, como a nivel del Ejecutivo y el Judicial, cada uno de sus competencias. En el ámbito judicial es fundamental también tener una justicia realmente independiente. Alguien me decía el otro día, bueno, pero la justicia independiente se logra nombrando con transparencia a los jueces. Sí, es importante, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque además de eso existen las presiones a los administradores de justicia. Existe la politización de la justicia, así como existe la judicialización de la política. Y esa es una verdad irrefutable. Pero por otro lado, también debemos poner muchísimo ojo al tema de la presión hacia la justicia por parte de redes sociales y ciertos medios de comunicación. En ese sentido, yo los invito a debatir sobre la necesidad, por supuesto, y la importancia también del periodismo de investigación. Es más, muchos de los hechos que nos hemos enterado en las últimas horas ha sido justamente consecuencia de investigaciones por parte de los medios de comunicación, que ante la imposibilidad o la ineficiencia de las instituciones estatales para investigar la corrupción, los medios han tenido que poner esto a consideración de la gente. Sin embargo, hay una muy delgada línea, licenciado, muy delgada línea entre el periodismo de investigación y el periodismo de inquisición. Ojo con eso. Y también lo propio en las redes sociales. Está bien investigar, está bien darle seguimiento a las denuncias, pero solo los jueces pueden dictar sentencia a través del debido proceso y el respeto a la presunción de inocencia. Justamente, claro, justamente hacíamos ese comentario hace 2 programas atrás, que nos estamos olvidando como sociedad que tenemos derecho, ¿no? Y uno de esos derechos fundamentales es la presunción de inocencia. Y estamos viendo, pues, que de alguna u otra forma, a través de las redes sociales y dentro de los medios de comunicación, algunos, porque tampoco tenemos que generalizarlo, ¿no? Pero algunos como que se vuelven jueces de los actos de corrupción que están dándose a conocer y ya están, pues, catalogando a una u otra persona como culpable sin haber iniciado un debido proceso, ¿no? Debe primar
justamente ese derecho como es el de la presunción de inocencia, ¿verdad? Entonces, ese factor creo que es muy importante también recordarle a la ciudadanía que nos está viendo en este momento y agradeciéndole también la sintonía, como siempre, jueves y domingo, aquí en La Coyuntura, tu espacio de análisis e información, ¿no? Hoy, junto a nosotros, un invitado muy especial con el que estamos analizando justamente la problemática que vive la sociedad, la corrupción. Y bueno, nos hemos involucrado un poco en la tarea de nuestras autoridades y en este caso pues de quienes forman parte de una asamblea, ¿no? Lo que se está generando en la asamblea, esta propuesta que nació de un grupo ciudadano también, y también del señor Dávila, que formó parte pues del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, justamente es de que la asamblea tome esas competencias que actualmente las tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y así evitar los nombramientos de los jueces, los nombramientos del fiscal, contralor, sean politizados, ¿verdad? Daría resultado de que la función legislativa en el Ecuador se pase de unicameral a bicameral. ¿Qué tan factible sería que a través de esta reforma verdaderamente podamos cumplir con ese anhelo de evitar que se siga politizando la justicia en el Ecuador? Es realmente una pregunta de fondo y de conceptos muy importante, pero yo le voy a decir una cosa y estoy seguro que mucha gente que me ve, sin importar la ideología, va a coincidir conmigo. No se trata de la cantidad de representantes que tengamos o la cantidad de cámaras, incluidos sus representantes que tengamos. Es decir, lo que tenemos que ir es a lo de fondo, a mejorar la calidad de la representación política. De tal manera que hoy tenemos 137 asambleístas en un poder legislativo unicameral. Si mañana tenemos 137 asambleístas y adicionalmente, me invento, 50 senadores, lo que vamos a tener es 187 personas que no representan a los ciudadanos en sus reales intereses y preocupaciones. Por lo tanto, no se trata de ser unicameral o bicameral. Bueno, esos ya son conceptos de larga discusión, sino que quienes vayan a esos espacios, sean de manera unicameral o de manera bicameral, estén realmente representando los intereses de los ciudadanos. Es decir, no podemos seguir con, digamos, ese problema que hoy tenemos de que la asamblea se ponga a discutir si el chimborazo es más alto o no es más alto, o que se dediquen a realizar una serie de shows mediáticos llamados juicios, digamos, a diferentes autoridades, o investigaciones que realmente quedan a veces en la nada, o que simplemente son un saludo a la bandera. No, señor, hay que dar respuesta a las verdaderas preocupaciones, a las legítimas necesidades de la gente, que pasan por diversas circunstancias, por diversos temas: seguridad ciudadana, empleo productivo, y no se trata de legislar justamente en razón solo de un grupo, porque parece que un día tenemos una asamblea que legisla solo a favor de los trabajadores, al otro día una que solo legisla de los empresarios. No, señor, hay que legislar hacia lo conceptual. En el caso del trabajo, a generar empleo, no solamente para beneficiar a ciertos grupos empresariales, lo cual ponga en riesgo la estabilidad, la vida incluso de los trabajadores. No puede ser posible que una persona que ganaba $400 pueda llegar a ganar ahora 200. Eso es inhumano, por decirlo menos. Es decir, hay que ir hacia la verdadera representación política, que no es otra cosa sino llevar a esas curules las angustias, preocupaciones, problemas de la gente y convertirlos en soluciones reales, justamente para cambiar para bien la vida de la gente. Por supuesto, ¿no? Ese es el objetivo, cambiar para bien la vida de la gente, ¿no? Y qué tan importante es tener gente preparada que interprete las necesidades de la gente y sepa hacia dónde caminar a través de las leyes que verdaderamente necesitamos, ¿no? Porque el Ecuador ha sido un país en donde ha existido gran cantidad de leyes, las mismas han llegado a ser reformadas, derogadas y no han logrado pues cumplir con el objetivo, que es justamente lo que manifestábamos, ¿no? Solucionar un poco la vida, la convivencia de nuestra sociedad como tal, ¿no? Y miren ahora, pues nos estamos pues dando golpes de pecho y arrepentidos de lo que tenemos actualmente como sociedad. Ahora bien, pasando... Perdón que le interrumpa solo un segundo. Es que a veces nos hacen creer que los problemas son solo de leyes. Y no, en todos los aspectos hay que mirar todos los problemas de manera integral. Solo en el caso de la corrupción ya le mencioné.
Hay que expedir, por supuesto, las leyes de extinción de dominio, pero también necesitamos una justicia ágil e independiente que actúe. Una fiscalía que actúe evidentemente con técnica apegado al derecho, a la Constitución y la ley. En el tema de la seguridad ciudadana, podemos poner las leyes más severas, que hay que hacerlas, por supuesto, legislar en favor de los ciudadanos y no de la delincuencia, pero de nada sirve si no tenemos una fuerza pública entrenada, capacitada, depurada, que sea respaldada por la ciudadanía. Si no tenemos también, por ejemplo, el compromiso de la comunidad organizada, de los gobiernos autónomos descentralizados que colaboren. De nada nos sirve si también no accionamos en el tema judicial con una permanente revisión de la actuación de los jueces sin interferir en la independencia judicial, pero que se evite que las cárceles sean una puerta giratoria en la que los delincuentes entran y salgan a conveniencia. De tal manera que todos los temas del país hay que darles una óptica integral. No se trata solo de un tema de leyes, se trata de una serie de aspectos que comprenden a una serie de actores y de instituciones. Por supuesto, ¿no? Y eso es lo que debemos ser conscientes y tener presente, que no solamente depende de un lado de la balanza, sino depende pues de los dos, y en este caso pues nos compromete a todos, ¿no? Para poder solucionar la problemática que tenemos. Y lo hablábamos al inicio, la corrupción no solamente se da en el escenario político y a través de los actores políticos. Vemos que inclusive el ciudadano común, la sociedad civil, la sociedad en general, también tiene esos casos de corrupción que lastimosamente pues son el mal de la sociedad. Ahora, basándonos en el tema de esta noche, ¿no? Cómo dignificar la política y reivindicar el servicio público, sobre todo este último aspecto, porque la gente ha satanizado mucho el ser servidor público. Y la palabra mismo lo dice, ¿no? Servir, servidor, servicio, ¿ya? Lastimosamente, estos actos de corrupción es lo que ha hecho que la gente lo vea como algo negativo. Trabajar en el servicio público, algo negativo, lo peor, corrupción. Y no es así, ¿sí o no? Es un factor también de desarrollo y de contribución al progreso de un país. ¿Cómo hacer para dignificar la imagen del servidor público, las instituciones públicas y, por supuesto, la política en el Ecuador? Mire, yo le voy a decir una cosa, y es que muchas veces, y realmente en redes sociales pasa muchísimo, lo injusto que es a veces el tuitero o el opinólogo en contra del servicio público. Eso es no comprender y no conocer la realidad. Quienes hemos sido funcionarios públicos sabemos, primero, que no es un espacio para enriquecerse si uno lo ejerce de manera honesta. Segundo, que a uno no le pagan realmente por el trabajo que se realiza. Tercero, que no es cierto que todos son pipones, todos son corrupción, que todo es gente vaga o inútil, como a veces nos quieren decir. No, señor. Hay gente que se sacrifica, que realmente desarrolla el servicio público como un apostolado por la gente, que comprende en realidad lo que es servir a los ciudadanos desde un escritorio o desde el territorio. Por lo tanto, el servicio público se debe reivindicar desde el mismo servidor público. Es decir, un servidor público que demuestre ante la ciudadanía no solamente servicio, sino además preparación, credenciales académicas, éticas, cívicas, que justamente le lleven a la ciudadanía a confiar. Ahora bien, también hay de los otros, por supuesto que los hay. Y yo ahí quiero agregar una cosa: la corrupción mata. Y usted dirá, oiga, qué exagerado que este César me salió un poco radical. No, señor. La corrupción mata. ¿Cuánta gente? Oiga, y se lo digo yo que soy guayaquileño, aunque vivo en Quito, ¿cuántos amigos murieron? ¿Cuántos padres o abuelos de mis amigos fallecieron durante esta crisis y esta pandemia por no tener acceso a una cama de cuidados intensivos? Es decir, los viajes en yate, las salidas ostentosas con los chicos reality y una serie de cosas que hemos visto en las últimas horas se podían haber traducido en 1, 2, 3, quién sabe cuántas camas más que no pudieron estar disponibles para los ciudadanos y que hubieran podido salvar vidas. De tal manera que la corrupción no solo que debe ser eliminada, erradicada, sancionada, sino que además debe generar desde la ciudadanía rechazo y además exigirle al Estado en toda su estructura ir hacia la recuperación de lo que nos han robado. Porque en este caso no se trata únicamente de un viaje en yate que tiene por ahí un señor, sino que ese viaje en yate le costó la vida a una o quién sabe cuántas personas.
a muchas personas, ¿no? Y sobre todo en Guayaquil, que fue la ciudad que vivió con mucha más fuerza la arremetida de esta pandemia, ¿no? Como ha sido el COVID-19, ¿no? Lastimosamente, Todos los que nacimos en Guayaquil sentimos tan de cerca el dolor, tan de cerca la angustia, y créame que ahora lo que estamos viviendo acá en la ciudad de Quito también me duele muchísimo porque a pesar de que no es la ciudad en la que yo nací, he llegado en estos casi 3 años a querer tanto a Quito como si me hubiera parido. Y me duele profundamente lo que pasó en Guayaquil y me duele profundamente lo que está pasando también en esta ciudad, consecuencia justamente de esa corrupción, de esa falta de control. claro, porque la corrupción que cada día vemos y que nos sorprende porque se da en un escenario lamentable para los ecuatorianos y que a lo mejor nunca imaginábamos iban a aprovechar esta situación negativa para hacer de las suyas, ¿no? Pero se dio. La Mire lamentable lo que está realidad. pasando con los carnets de discapacidad. Claro, la lamentable realidad. O sea, uno a veces se queda sorprendido y dice, ni siquiera eso respetan, hasta eso también hacen. Entonces son un sinnúmero de factores. Vamos a ver cuál será el nuevo tema para la siguiente semana, que el día de hoy justamente empezamos, ¿no? Porque ya con esto, creo que lo que sucede en el país justamente en el escenario político, creo que está mucho más interesante que cualquier telenovela o cualquier serie o película que se transmite en Netflix o cualquier plataforma, ¿no? Resulta pues que lastimosamente para nosotros los ecuatorianos la realidad es justamente lo que se está viviendo, ¿no? César, yo veo que usted, a pesar de la preparación que tiene, ¿verdad? En derecho, en la cuestión legislativa, activismo político, activismo social, usted es una persona joven y justamente quiero involucrarme en ese aspecto, el de los jóvenes como tal. En el próximo proceso electoral, el padrón electoral está conformado o tiene un 30% de juventud. Los jóvenes van a tener un papel, un rol muy importante para la formación de ese nuevo gobierno, para la formación de esa nueva asamblea y por supuesto pues para ese cambio trascendental que estamos pidiendo. ¿Qué tan importante debe ser la participación de los jóvenes? Y pregunto porque a veces yo en redes sociales leo, los jóvenes hacen crítica, ¿no? Pero hasta allí llegó. Cuando tienen una oportunidad de generar un cambio, no lo hacen, se quedan cual espectador en un estadio viendo un partido de fútbol y no asumen ese rol protagónico, ¿no? ¿Cuál cree que serían los factores para que el joven todavía siga siendo un, un espectador más y no ese protagonista de cambio? Porque, ojo, el joven ecuatoriano no es el futuro, sino el presente del país. Y hay que aprovechar ese presente para generar ese cambio que justamente estamos hablando y que forma parte pues, del tema de esta noche. Dos cosas al respecto. Primero, hay que decirlo con todas sus letras. Ser joven no es garantía de honestidad ni de renovación. Y lo hemos comprobado en las últimas semanas, donde algunos jóvenes no solamente que han decepcionado, sino que además han replicado e incluso perfeccionado aquellas prácticas del pasado de la mala política. Por lo tanto, ser joven no es suficiente ni garantía de honestidad y de renovación. La renovación debe ir más bien en razón de los conceptos y de la comprensión, así tenga usted 80 años, de cómo se debe hacer hoy la política y lo que realmente debe ser la política. Una vocación de servicio y una actividad que lleve a cambiar para bien la vida de la gente. Eso por un lado. Por otro lado, es indispensable la participación de nosotros los jóvenes. Es fundamental que sobre todo esta nueva generación asuma ese compromiso. Dejemos de huirle a ese compromiso, dignificar la política y reivindicar el servicio público. Pero ahora también es importante que esa juventud esté correctamente preparada, que no solamente es necesario el ímpetu. Por supuesto que es necesario el ímpetu, pero también hay que sumarle la responsabilidad. Y lamentablemente hay un estudio que realizó la Fundación Konrad Adenauer, Living Politics, que habla del interés de los jóvenes en la política. Y más o menos decía que solo el 28% está interesado en la política, el resto tenía poco o ningún interés en la política. ¿Por qué? Porque la política se ha desprestigiado por sí misma. Entonces muchos jóvenes hoy prefieren, apartados de los partidos políticos, abanderar causas animalistas, el tema de igualdad de género, el tema de violencia contra la mujer, el tema medioambiental. Son varias de las causas que abanderan hoy los jóvenes.
Esas causas deben ser, y ahí viene el tema de la verdadera renovación de la política, deben ser parte de las agendas de los partidos políticos. No se trata de que los partidos impongan sus temas de discusión a la gente. No, señor. Ellos deben escuchar y estar atentos, con apertura, con organización, con renovación, atentos a lo que la gente está necesitando, exigiendo y abanderando. Muy bien, son aspectos muy importantes que debemos tener muy presentes, sobre todo pues en estos momentos muy complicados y difíciles y como habíamos manifestado pues a las puertas de un nuevo proceso electoral, que así como se han dado las cosas y lastimosamente pues con la situación que estamos viviendo en el aspecto político, social y económico, se convierte en un proceso electoral muy importante para nosotros los ecuatorianos, ¿no? Un proceso electoral en el que verdaderamente tenemos que ser conscientes de cuál será el nuevo gobierno y cuál será la nueva asamblea que vayamos a tener, y obviamente pues depende mucho del respaldo y la decisión que los ecuatorianos tomemos ese próximo mes de febrero y por supuesto abril del 2021, en donde se darán respectivamente la primera y segunda vuelta electoral, ¿no? Bueno, mi querido Permítame César. agregar una Ajá. cosa nada más, y es que más allá de la coyuntura política, hay que pensar en el concepto, cómo debe ser o cómo será la verdadera renovación política en Iberoamérica. Por eso, junto a otros líderes de Iberoamérica, estaremos mañana a las 6 de la tarde, hora de Ecuador, conversando justamente sobre ese tema, cómo será la nueva clase política en Iberoamérica. A través de mis redes sociales, César Coronel EC, podrán encontrar ustedes el link para la inscripción. Es un evento totalmente gratuito con perfiles del más alto nivel de nuestra generación, gente muy joven en posiciones importantes en diferentes países que van a conversar justamente sobre eso. Para ponerle un ejemplo, va a estar la secretaria general del Senado de Uruguay, va a estar, por ejemplo, la jefa de prensa de la presidencia de Chile, el presidente Piñera, y también de otras tendencias políticas e ideológicas y aspectos diferentes. Por ejemplo, va a estar por parte de Costa Rica una importante dirigente gremial agropecuaria que además es política y abogada. Es decir, va a ser un evento muy importante, y perdónenme que le robe estos segundos para invitar también a la ciudadanía a que puedan acompañarnos, porque estoy seguro que será un evento interesantísimo. Sí, de verdad que sí, lo está diciendo y es algo muy importante, ya estoy viendo ahí. Mañana, ¿a qué hora me repite, por favor, César? Mañana lunes 6 de julio a las 6 de la tarde, hora de Ecuador. Este evento se desarrollará a través de la plataforma Zoom, de tal manera que va a ser un evento muy participativo. No solo se trata de escuchar a estos 7 jóvenes de Iberoamérica, por ejemplo, va a estar por España el presidente de las Juventudes Europeas, que representa a las juventudes de todos los partidos de Europa. Es decir, es un encuentro realmente interesante. Por parte de Brasil va a estar el subsecretario de Estado de Río de Janeiro. Un evento de altísimo nivel. César Coronel EC en mis redes sociales, van a encontrar ahí el link para inscribirse de manera gratuita. Una iniciativa que estoy liderando y que espero tenga acogida y sobre todo genere una discusión de altura sobre estos temas que usted y yo hemos hoy conversado y que por supuesto son tan urgentes y tan necesarios, más allá del proceso que ya se viene, sino no solo en Ecuador, sino en Iberoamérica. Por supuesto, es muy importante. Allá mi compromiso entonces para mañana estar ahí a las Será un 18 horas, honor. claro, a 18 horas, porque sí es un tema muy importante que debemos tener presente y por supuesto ser partícipes también, porque se toman decisiones muy importantes y trascendentales para el beneficio de nuestros pueblos, ¿no? César, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa dominical de la coyuntura, como siempre, pues agradeciendo a nuestros invitados por considerarnos también y por tener aquí en la coyuntura esa mesa de análisis, de diálogo, por supuesto, de información. Como siempre les digo, pues a mis invitados, consideren pues a la coyuntura su casa. Esperemos que no sea ni la primera ni la última vez que podamos abordar temas muy importantes. Creo que tenemos muchísimo tiempo para seguir abordando otros temas de coyuntura, no solamente de política nacional, sino internacional. Y justamente pues César nos manifestaba que mañana se va a llevar un evento muy importante, un conversatorio muy importante sobre cómo sería, pues, o cómo debe ser la política en Iberoamérica, ¿no? Algo que debemos tener muy presente, ¿no? César, entonces, nuevamente, muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, pues, nuevamente, César, sus redes sociales para que la gente, los jóvenes, un poco que quieran contactarlo, conversar un poco sobre aquello, o una entrevista, o un análisis profundo sobre los temas que hemos abordado, lo puedan ubicar. No hay problema, puede dar a conocer sus redes sociales aquí. Usted me invita y yo estaré las veces que usted me convoque a este espacio, el cual aplaudo por su amplitud y por su democracia.
César Coronel S. en todas las redes sociales para poder mantener esta conversación y seguir hablando de otros temas sin duda alguna importantes para la ciudadanía. César Coronel S. Agradezco la oportunidad y le envío un fuerte abrazo a todos, esperando que tengan una excelente, productiva semana que ya está por empezar. Por supuesto que sí, César, así es, muchísimas gracias y gracias también a la gente que nos ha estado siguiendo, gracias por seguir @lacoyuntura.es en nuestro Facebook, también en nuestro Instagram, lacoyuntura_s, y por supuesto ya pueden empezar a ver nuestros videos, nuestras transmisiones en nuestro canal de YouTube. Nos ubican como La Coyuntura. Muy pronto estaremos teniendo muchas novedades a través de nuestro canal de YouTube, ¿no? Así que de nuestra parte, muchísimas gracias. Los invito el próximo jueves a las 21 horas con más de La Coyuntura, y cuando también la coyuntura política nacional e internacional lo ameriten, estaremos haciendo pues transmisiones en vivo muy especial, ¿no? Y por supuesto también no se pierdan nuestro resumen informativo de el top de noticias de la semana. Muchísimas gracias. Esto fue La Coyuntura, su programa de análisis e información. Diferentes puntos de vista permiten comprender la coyuntura política, social y económica del país. La Coyuntura.